parte Ya tengo entre minutitos. equilibrio ácido-base. ¿Ya? Entonces, como sabemos, el CO2 es producto del metabolismo celular. O sea que cuando se produce el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos, proteínas para la producción de energía, el producto del desecho del metabolismo es el CO2. Entonces, este CO2 pasa a la sangre venosa y por la concentración de CO2 nos va a dar la presión parcial de CO2. Por lo tanto, si hay una ventilación constante, o sea, una frecuencia respiratoria entre 12 a 10, entonces va a haber una homeostasis para la eliminación de este CO2 que es el producto del desecho del metabolismo. Entonces, se puede decir así: metabolismo de CO2 constante, el único factor que influye es la presión parcial del CO2 en los líquidos extracelulares, o sea, a nivel intersticial y intracelular, es la magnitud de la ventilación pulmonar. Entonces, si yo tengo un metabolismo constante, la producción de CO2 probablemente va a ser constante, pero si aumenta la ventilación, ¿ya?, entonces va a disminuir la presión de CO2, presión parcial de CO2. ¿Por qué? Porque se va a eliminar mayor concentración de CO2 la respiración. Ahora, si la ventilación disminuye, entonces, y este metabolismo está constante en la producción de CO2, va a aumentar la presión de CO2, ¿ya?, presión parcial de CO2. Entonces, esto me va a desencadenar en una acidosis. Como sabemos, este CO2 se combina con el agua, forma ácido carbónico, el cual se disocia en agua y hidrógenos. Entonces, esto me va a producir una disminución del pH. Entonces, yo cuando hablo de la parte respiratoria, por ejemplo, cuando está aumentada la presión parcial de CO2, ¿cómo llamaríamos esto? Sería acidosis. Y nosotros, en el monitor multiparamétrico, podemos observar que el CO2 está aumentado, ¿ya? Lo normal era entre 25 a 40, entonces total el CO2 ha aumentado 45, 50. ¿Esto qué quiere decir? Está en una hipercapnia. Esto confunde mucho. La hipercapnia es sinónimo de acidosis. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué la hipercapnia va a ser sinónimo de acidosis? Porque el CO2 está aumentado y el estar aumentado significa que el pH se encuentra por menos de 7, lo que nos da una está disminuido y por lo tanto hay mayor concentración de hidrogeniones. En cambio, la hipocapnia, que es la menor concentración de CO2 en la expiración, hipocapnia, estoy hablando de la parte ventilatoria y expiración. Entonces, en la hipocapnia, la presión del CO2 va a estar disminuida. Entonces, ¿va a estar en acidosis o alcalosis? Alcalosis. Esto es la parte respiratoria. Entonces, yo estoy hablando aquí del CO2 que uno elimina en la respiración. Entonces, si este CO2 está disminuido, es una hipocapnia. Y esta hipocapnia significa alcalosis. En cambio, si está en una hipercapnia, que es el aumento de eliminación de CO2 expirado, estoy hablando de una acidosis. Entonces, como vimos, para el aumento de la frecuencia respiratoria, todo depende de los quimioreceptores periféricos y de los quimioreceptores centrales que se encuentran en el bulbo. Entonces, si esta presión del CO2 está aumentada, esto me va a hacer que los quimioreceptores produzcan un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para eliminar el CO2 por la expiración. ¿Ya? Entonces, como saben, este CO2 es permeable en la barrera hematoencefálica. En cambio, el bicarbonato y los hidrogeniones, esta membrana hematoencefálica es casi impermeable a estos.
entonces no va a pasar. Ahora, si hay menor concentración de CO2 en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, entonces va a haber una presión parcial de CO2 disminuida. Por lo tanto, la frecuencia respiratoria igualmente va a disminuir. ¿Para qué? Para que podamos acumular mayor concentración de CO2 en nuestra sangre. Ahora, equilibrio renal del equilibrio ácido básico. Como sabemos, todo depende del bicarbonato. Como sabemos, el bicarbonato es filtrado a nivel del tubo contorneado proximal. Más o menos se filtra el 90%. Y la reabsorción de este bicarbonato de sodio se produce a nivel del tubo contorneado proximal. ¿Ya? Entonces aquí, como vemos, ha pasado el bicarbonato, ¿ya? Y se va a desdoblar, ¿ya?, en CO2. Este CO2 ingresa dentro de la célula y gracias a la anhidrasa carbónica va a volver a formar bicarbonato para que sea recuperado al espacio intersticial y luego llega a nivel intravascular. Entonces, es la manera de cómo se va a recuperar el bicarbonato. Y parte de este bicarbonato que no se reabsorbe aquí en el tubo proximal llega hasta el tubo contorneado distal. ¿Ya? Entonces, aquí este bicarbonato, ¿qué va a hacer? Va a alcalinizar la orina. Sobre todo, cuando existe una reabsorción de sodio a nivel del tubo contorneado distal. ¿Qué más? Aquí tenemos la regeneración del bicarbonato consumido durante la amortiguación de la sobrecarga de ácidos no volátiles. Como vemos, llega el bicarbonato de sodio, se desdobla el sodio y este ion bicarbonato va a dar lugar al ácido carbónico. Porque este ion bicarbonato se va a combinar con los hidrogeniones que están siendo secretados por la célula tubular. Luego este ácido carbónico se va a desdoblar en agua y CO2. Y este hidrógeno que ha sido arrastrado aquí va a ser eliminado en la orina. Y este CO2 nuevamente ingresa a la célula tubular para nuevamente formar ácido carbónico con la anhidrasa carbónica. Entonces, este es el modo de cómo estamos eliminando hidrogeniones en la orina. Entonces, aquí, ¿qué me dice? O sea, un pH bajo de 4,5 a 5 representa una concentración de hidrógeno de 0,04 miliequivalentes litro, ¿ya?, que se elimina libre por un sistema de Fick-Baxter, ¿ya? De modo que un pH próximo a 4,5 cesa la secreción de hidrogeniones de la célula tubular. Entonces, cuando este pH llega a 4,5, se va a dejar de secretar estos hidrogeniones. Ahora, acidez titulable. Cuando hablo de la acidez titulable, estoy hablando de los fosfatos. Entonces, como sabemos, estos fosfatos actúan a nivel de los túbulos renales. Entonces, ¿cuáles son los que van a actuar? Tenemos al fosfato de hidrógeno y al fosfato de dihidrógeno. O algunos libros dan como fosfato monobásico y fosfato dibásico, ¿ya? Entonces, estos fosfatos son los que me van a dar la acidez titulable, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Gracias a estos fosfatos, ya sea el fosfato dihidrógeno o el fosfato de hidrógeno, entonces se van a amortiguar de esta forma de 10 a 40 miliequivalentes de hidrógeno al día, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer estos fosfatos? Igualmente amortiguan el hidrógeno. Secreción de amonio. Entonces,
¿Quiénes son los que producen el amonio? Es la célula tubular. Esta célula tubular, por ejemplo, aquí tengo la sangre, ¿no? Entonces el bicarbonato tengo el bicarbonato de sodio, el cual pasa a la célula tubular, se disocia en sodio y bicarbonato, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende? Por ejemplo, el amoníaco, ¿ya? Depende del metabolismo de las proteínas. ¿Cuál es esta proteína? La glutamina. Entonces, esta glutamina, ¿ya? Al combinarse con el bicarbonato, me va a dar amoníaco. Este amoníaco es secretado por la célula tubular a la luz tubular y este amoníaco se combina con el hidrógeno y me va a dar amonio. Y este amonio es el que va a ser eliminado de la orina. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, el metabolismo de la glutamina es pH dependiente y alcanza su máximo tras varios días de acidemia mantenida. O sea que este es un sistema lento por el cual se va igualmente los hidrógenos. ¿Ya? Entonces, todo depende de aquí del metabolismo de la glutamina, que aquí me estoy refiriendo al metabolismo de las proteínas. Entonces, esta glutamina se combina con el ion bicarbonato, me va a dar amoníaco. Este amoníaco es secretado a la luz tubular, se combina con el hidrógeno y me va a dar amonio. ¿Ya? Es decir, una forma resumida, fácil de entender cómo se da esto. Entonces, ¿qué factores determinan la cantidad de hidrógeno que se excreta? Uno, el volumen circulante eficaz que modifica la reabsorción del sodio. ¿Qué quiere decir esto? En casos de hipovolemia, o sea, cuando se va a reabsorber la mayor proporción de sodio posible, o en los casos de hipervolemia. ¿Ya? Por eso es ese volumen circular eficaz. También depende del pH arterial y la concentración plasmática de sodio. Entonces, todo esto determina si se va a excretar la cantidad de hidrogeniones. Entonces, por ejemplo, la respuesta renal de la hipovolemia es que la concentración de sodio se reduce a menos de un miliequivalente litro. ¿Ya? Entonces, como sabemos, el sodio que se filtra a nivel del glomérulo es de 140 miliequivalentes litro. El cloro se filtra 115 miliequivalentes litro. Y este cloro es el que mantiene la electroneutralidad, ¿ya? A nivel de los túbulos renales. Entonces, cuando se reabsorbe sodio y cloro, la cantidad que se va a reabsorber son 115 miliequivalentes litro, junto con el cloro. Y el resto de sodio, ¿qué va a hacer? Va a acompañar a la secreción de hidrógeno y potasio. O sea, ¿qué va a pasar a nivel distal? Este sodio va a haber un intercambio con los iones de hidrógeno y potasio para que este hidrógeno y potasio sean eliminados igualmente por la orina. Entonces, cuando hay una hipovolemia, el sodio se conserva al máximo y se incrementa la secreción de hidrogeniones. O sea, y esto es inverso en el caso que haya una sobrecarga de volumen. Entonces, en caso de hipovolemia, o sea, un sangrado, la reabsorción del sodio va a ser mucho mayor. Y igualmente se va a incrementar la excreción de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, estos últimos 20 años se ha estado hablando que hay un tercer órgano que está implicado en la regulación ácido-base. ¿Cuál es esto? El hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado se produce el ciclo de la urea. ¿Han llevado el ciclo de la urea en bioquímica? ¿Nada? Eso habla para el año, es parte del año. Glucólisis. Entonces,
Entonces, cuando hablamos del ciclo de la urea, estamos hablando del metabolismo de las proteínas, ¿ya? ¿Cuál va a ser el producto o sea, el producto final es de todo este metabolismo que se da de la urea? Entonces, es todo esto de aquí. Entonces, el producto final va a ser la urea. Esta urea es la que se va a filtrar a nivel del glomérulo renal y va a ser eliminado por la orina. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Dice que la función del pH sanguíneo, el hígado modula las dos vías metabólicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hay una disminución de la producción de urea, ¿ya?, y aumento de la producción de la glutamina, esto se da en caso de acidosis. ¿Ya? Entonces, cuando hay una acidosis a nivel de pH arterial, o sea, tenemos pH por ejemplo 7, entonces va a haber una disminución en la producción de urea y un aumento en la producción de la glutamina. Y esto es inverso frente a la alcalosis. ¿Qué va a pasar en la alcalosis? Existe mayor producción de urea y una disminución en la producción de la glutamina. ¿Ya? Pero esto todavía sigue en investigación. ¿Ya? Todavía no se ha definido bien esto. Es por eso que ya cuando haya algo bien, tal vez ya ha salido en los últimos artículos, pero si esto se comprueba que es así, todo lo que sabemos hasta ahora sobre el equilibrio ácido-base van a cambiar muchos conceptos. ¿Ya? Entonces, esto todavía está en investigación, pero se sabe que el ciclo de la urea sí está implicado en la regulación ácido-base, pero todavía está en investigación. Entonces, aquí tengo una tabla la cual resume el sistema de amortiguadores. ¿Ya? Entonces, uno de los amortiguadores que hemos visto es el ion bicarbonato, el cual está representado por el ácido carbónico, como vemos aquí, que es un ácido débil, y por el ion bicarbonato, que es una base conjugada. Igualmente hemos visto el fosfato dibásico monobásico o fosfato dihidrógeno o fosfato de hidrógeno. ¿Dónde actúan los fosfatos, Valentina? ¿A qué nivel? Actúan como amortiguadores. Sí, ¿dónde? Para regular los procesos paternales de cirrosis. Claro, ¿dónde? Los riñones. Ya, el riñón específicamente, ¿dónde? En A nivel de los túbulos renales. Y también a nivel intracelular. En cambio, este bicarbonato actúa a nivel extracelular, ya sea a nivel intersticial y a nivel intravascular. Luego tengo el amoníaco. ¿Dónde actúa este amoníaco? No sé. ¿Dónde? ¿Qué célula? ¿Quién produce el amoníaco? Las células tubulares. Por lo tanto, ¿dónde actúa el amonio? A nivel de los túbulos renales. Y otro amortiguador son las proteínas, ya sean básicas o básicas. En todas las células, como sabemos, tienen proteínas intracelulares. Esas también son amortiguadores. ¿Ya? Y por último, ahora se maneja esto, se dice que la hemoglobina es un amortiguador de la sangre. Ya no lo ponen como a la hemoglobina como una proteína, o sea, un amortiguador proteico, sino que la hemoglobina es un amortiguador de los glóbulos rojos, por lo tanto actúa en la sangre. ¿Por qué? Porque se combinan los dos hidrogeniones. Hay varias clasificaciones de los amortiguadores, pero esta me ha parecido la más fácil de entender. Entonces, cuando hay alteraciones ácido-base, entonces estas pueden tener causas intracelulares. Entonces, ¿cuándo se dan las causas intracelulares? Cuando hay un exceso de producción de lactato. ¿Ya? Entonces, si yo estoy hablando de aumento de producción de lactato, ¿qué estoy hablando, Bocotich?
¿Qué está pasando? Si hay un aumento de la producción del lactato, ¿qué se está produciendo aquí? ¿La vía aerobia o anaerobia? Anaerobia. Es por eso que hay producción de lactato. Pero estas causas intracelulares son muy difíciles de cuantificar. Por lo tanto, los efectos extracelulares de las alteraciones ácido-bases son más fáciles de ser medidas. Entonces, aquí tengo los valores normales. Por ejemplo, presión parcial de oxígeno va de 80 a 100 milímetros de mercurio. Presión parcial de CO2 va de 35 a 45. ¿Qué más tengo aquí? pH, el normal es de 735 y 745, que hablamos. El bicarbonato va de 22 a 26. Puede ir de 20 a 25, de 19 a 25, depende del laboratorio. ¿Ya? Y el exceso de bases, más o menos 2. O sea, lo normal es 0, exceso de bases, pero puede más o menos 2. Aquí en Bolivia lo tomamos de más o menos 5. ¿Por qué? Por la altura. Por ejemplo, los mexicanos, ellos igual toman su pH de 7.35 a 7.45. Pero como ellos están en altura, no están a nivel del mar, por ejemplo, la Ciudad de México, el PO2 normal tiene que ser siempre mayor a 80. ¿Ya? Entonces, si hay menos de 80, la presión parcial del oxígeno, entonces ya hay problemas respiratorios en esta persona. El PCO2 igual se mantiene entre 35 y 45, el bicarbonato entre 22 y 24, el exceso de bases 0 y una saturación de oxígeno mayor a 94. Entonces, todo esto que estoy dando referencia es para leer una gasometría. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz, en el Instituto de la Altura, miren, pH 735, 745, sí, está bien. Ahora, el PO2, o sea, la presión parcial de oxígeno. Esto es en la sangre arterial, por ejemplo. Es de 60 milímetros de mercurio. Muy diferente a nivel del mar 80 100. ¿Por qué será que es de 60 milímetros de mercurio? ¿Altura? Por la altura. ¿Ya? Entonces, si yo saco una gasometría arterial en La Paz y me da un valor de 70, está perfecto. No hay ningún problema. En cambio, si yo lo hiciera eso a nivel del mar, con valor de Buenos Aires, está a nivel del mar del Plata, ¿no? Me sale 70 y yo ya estoy pensando en intubar al paciente. O poner oxígeno a este paciente. ¿Por qué? Porque no hay un buen intercambio de oxígeno. Ahora, la PCO2, aquí tenemos en la ciudad de 30. Lo normal es de 35 a 45, como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, igualmente, la PCO2 aquí está aumentada. El bicarbonato, más o menos se mantiene, como digo, entre 19 y 22, 19 y 25, depende mucho de los del laboratorio que te haga la gasometría. Y los excesos de base, como dije, más o menos 5, o sea, lo normal es 0, pero más o menos 5. La saturación de oxígeno normal, 90 a 93. Es normal. En cambio, a nivel del mar, tiene que estar mayor a 94. Aquí en Tarija, normal para mí, 92. En cambio, en La Paz y el Alto, personas saturan 88, 94 es normal para nosotros. Entonces, todos estos valores son los que nosotros vamos a encontrar en las gasometrías. ¿Ya? Entonces, hay trastornos ácido-bases primarios y sus respuestas compensadoras. Por ejemplo, cuando hay una alcalosis metabólica, ¿ya? Va a estar disminuido el bicarbonato, el bicarbonato de la gasometría, esto. Entonces, siempre que yo hable de acidosis o alcalosis metabólica, le tengo que fijar el bicarbonato aquí.
entonces está disminuido. Entonces está por debajo de 19, por debajo de 20. Entonces, ¿cuál va a ser la compensación aquí? Que va a disminuir la presión parcial de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué reacción me va a dar? Que por 1 miliquebrete que disminuye el bicarbonato va a disminuir 1.3 milímetros de mercurio de la presión parcial de CO2. Y así, por ejemplo, aquí tenemos acidosis respiratoria, la cual puede ser aguda y puede ser una alcalosis respiratoria, pero alcalosis respiratoria aguda y crónica y una alcalosis respiratoria aguda y crónica. Cuando hay acidosis, como sabemos, el PCO2 va a estar aumentado. Si hay alcalosis, el PCO2 va a estar disminuido. ¿Y cuál va a ser la compensación? Que, por ejemplo, aquí en la acidosis respiratoria, el ion bicarbonato va a estar aumentado, va a tener tendencia a aumentar. En cambio, en la alcalosis respiratoria, el ion bicarbonato va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque están tratando de compensar ya sea la acidosis respiratoria o la alcalosis respiratoria. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de una alteración ácido-base? La hago mediante la ecuación de Henderson-Wasserach. Entonces, luego tengo el pH, el 6.1 que es el pK, más el logaritmo por el bicarbonato menos 0.03 por la presión parcial de oxígeno. Entonces, esto es lo que hacen los laboratorios para saber para hacer un diagnóstico de la alteración ácido-base. Entonces, ¿cómo yo voy a leer una gasometría? ¿Qué tengo que hacer? Leer una gasometría arterial. Primero, ¿qué me fijo? Tengo que determinar el valor del pH. ¿Cuánto es el valor del pH? La panilla. Entonces, yo veo eso, si está dentro de parámetros normales. Luego, ¿qué me tengo que fijar? ¿Cuánto es lo normal? Nada. Pero eso estoy tomando la sangre arterial, gasometría. Entre 35 a 45. Debe tener 40 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que yo me voy a fijar a leer una gasometría. Y a través de estos valores, yo puedo determinar el ion bicarbonato. Entonces, yo siempre que voy a leer una gasometría para determinar un desequilibrio ácido-base, me voy primero al pH, luego a la PCO2 y luego al ion bicarbonato. ¿Ya? Entonces, aquí voy a definir si es una acidemia, una alcalemia. Ahora, esto, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer una subespecialidad y vayan a leer una gasometría arterial, ellos no te van a decir acidosis ni alcalosis, te hablan de acidemia y alcalemia. ¿Cuándo sería acidemia? ¿pH mayor o menor? Un pH menor a 7.35. Estoy hablando de acidemia. Y alcalemia, un pH mayor a 7.45. Entonces, esta es la forma correcta de decir sobre el pH. ¿Perdón? Ahora, ¿qué busco después? Leer los valores de PCO2. Entonces, gracias a esto, la presión parcial de CO2, yo voy a saber si es una alcalosis o una acidosis respiratoria. ¿Ya? Y luego busco el ion bicarbonato. ¿Para qué? Para determinar si es una acidosis o una alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
que con la presión parcial del CO2 voy a determinar un trastorno respiratorio, ya sea alcalosis o acidosis respiratoria. Y la alcalosis y acidosis metabólica mediante el ion bicarbonato. Entonces, luego tengo que analizar si hay respuestas compensatorias. Por ejemplo, si es una acidosis metabólica, ¿quién va a dar la respuesta compensatoria? La presión parcial de CO2. Entonces, si hay una respuesta compensatoria, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que va a estar, la presión parcial de CO2 va a estar disminuyendo. Entonces, para compensar esta acidosis metabólica, entonces voy a decir que es un trastorno simple. Pero, si no hay esta respuesta compensatoria, entonces está fuera del rango, voy a decir que es un trastorno mixto o complejo. Entonces, se puede combinar, puede haber acidosis metabólica y puede haber acidosis respiratoria a la vez. ¿Ya? Y luego, ¿qué hago? Analizo el ionograma sanguíneo. O sea, siempre que hago una gasometría arterial, va a estar acompañada por el sodio, potasio y cloro. Entonces, aquí yo tengo que hacer el cálculo de diátono aniónico, o el anión clave. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Revisar la gasometría. El exceso de bases. ¿Cuál es lo normal? 0 milimoles. Y mi límite de confianza más o menos 5. Entonces, si mi exceso de bases es mayor a 5, póngale 6, 7, 8, estoy hablando de una alcalosis metabólica. Si mi exceso de bases es menos, o sea, menos 7, menos 8, menos 10, estoy hablando de una acidosis metabólica. Entonces, aquí puse igualmente una gasometría. Entonces, tengo mi pH normal, 35 a 145, mi PCO2, 35 y 45, mi bicarbonato normal, entre 19 y 25, y está mi exceso de base, menos 5 a más 5, eso es lo normal. Y si me da 0, también es normal. Entonces, si hablo de acidosis metabólica, como dice aquí, disminución del pH produce disminución, está provocada por la disminución del bicarbonato. Y si es una alteración simple, hay un descenso de la presión parcial de CO2. O sea, que está dando una compensación respiratoria. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar una acidosis metabólica? Hago mediante, ¿qué tengo que revisar? El ion bicarbonato. Está disminuido. Por lo tanto, esto me va a dar una disminución del pH. Y la compensación, ¿cuál va a ser? La disminución de la presión parcial de CO2. Porque si el pH está disminuido, ¿qué quiere decir? ¿Hay mayor concentración de hidrogeniones o menor concentración de hidrogeniones? Ya que dije. Mayor concentración de hidrogeniones. Entonces, al haber mayor concentración de hidrogeniones en la sangre, esto va a ser captado por los quimioreceptores periféricos y centrales. ¿Ya? Entonces, como sabemos que estos hidrogeniones igualmente, ¿qué van a hacer? Que aumente la frecuencia respiratoria. Entonces, al aumentar la frecuencia respiratoria, estamos eliminando más CO2 con la respiración. Es por eso que están tratando de compensar esta acidosis mediante la eliminación del dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, a ver, Arturo, fíjate que esta gasometría. No quiero Arturito. Está más vaya que está aquí. Mira, primeramente, pH 6.7. ¿Está en acidemia o alcalemia? Acidemia. Está bajísimo.
Ahora, si vos quieres saber si es metabólico o respiratorio, ¿qué tienes que enviar? Entonces, yo verifico aquí, por ejemplo, me voy a la PCO2, está menos 23. O sea, perdón, está en 23. ¿Cuánto es lo normal de la PCO2, Arturo? Es 35. 45. Está disminuido. ¿Ya? O sea, podríamos decir aquí. Entonces, luego me fijo en el ion bicarbonato. Está en 3.1. ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto era lo normal? ¿Ah? Entre 19 y 25. Hay otro que pone entre 20 y 25. O sea, está bajísimo. O sea, ¿y cómo más voy a saber si es una acidosis metabólica? Por el exceso de bases. Aquí. ¿Cuánto era lo normal? Más menos 5. Si es menos 5 es acidosis. Pero aquí está, miren, menos 28. ¿Ya? Entonces, gracias a este exceso de bases, yo puedo decir que es una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque mi bicarbonato igual está disminuido, está en 3. ¿Ya? Lo normal es entre 19 y 25, 20 y 25. ¿Ya? Entonces, está en una acidosis. Pero mi PCO2 igual está baja. ¿Por qué? Porque estoy tratando de compensar con la respiración. Esta persona está taquipneica, está eliminando CO2 para compensar esta acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, esta es la forma más o menos de leer una gasometría. ¿Qué signo tiene la persona? ¿Cómo se puede? ¿Qué signo yo puedo ver? Sí, hacer. ¿Cómo? Aquí, ya, claro, no acabo de eso. Entonces, igual, mira, tengo que fijar, esto también me va a dar hemoglobina y hematocrito. ¿Cuánto está la hemoglobina aquí? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo normal de hemoglobina? De 12 a 16. Entonces, mi hematocrito es de 10. ¿Qué puedo pensar que le está pasando a esta persona? Está desblanqueada. Tiene una hemorragia. Sí. Por eso está de baja su hemoglobina y su hematocrito. Entonces, esa hemorragia es la que le está dando la acidosis metabólica. Perdón, claro. Es una anemia severa. Ajá. No, este paciente se va a morir. Ahí. Mire, el límite de pH, el límite de hemoglobina es 6.8. Si yo no hago algo, si yo no compenso a este paciente, no le pongo sangre, va a seguir en acidosis metabólica y se me va a morir. ¿Ya? Entonces, igualmente yo tengo que ver los electrolitos. Entonces, si están, miren, 136, está ahí nomás. El potasio, 7.33. ¿Cuánto es lo normal del potasio? Alfredo. 4.55. Este paciente con potasio, con cualquier dato va a ser paro. Y ahora, glucosa, 275. Está en hiperglicemia. Entonces, ¿cuáles son las causas de, o sea, yo no le puedo dar la sintomatología de la acidosis metabólica porque hay muchas enfermedades que te van a producir acidosis metabólica? Por ejemplo, tengo la diarrea, la insuficiencia adrenal, enfermedad renal crónica, fístula biliar, pancreática o intestinal, igual de la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio.
potasio, igual me puede producir acidosis metabólica. La acidosis tubular renal, el aldosteronismo. Esto es un anión GAP normal. O sea, yo para valorar la acidosis metabólica tengo que sacar el anión GAP. ¿Cómo lo hago? Mediante el ionograma que está dando esta gasometría. Esto lo hace el 25 de. Entonces, este es el cálculo para hacer el anión GAP. Sodio más potasio, cloro más bicarbonato. O sea, cationes menos aniones. Y lo normal es que de toda esta operación sea menor a 12. Entonces ahí yo determino si es un anión GAP normal o un anión GAP elevado. ¿Qué enfermedades me dan? Intoxicación con monóxido de carbono. Aminomicósidos. ¿Qué son aminomicósidos? Son antibióticos. La teofilina, el metanol, la uremia, la diabetes. Un paciente que hace un coma diabético va a ser acidosis metabólica. ¿Ya? Pacientes que se intoxican con paracetamol, igual hacen acidosis metabólica. ¿De qué? 3 gramos. O sea, un gramo cada 8 horas. No, pero digamos, 5 pastillas de preparación enseguida. Depende, sea de 500 o sea de 100. No es de 800, de 500 y de gramos. Pues comer con el ibuprofeno. Entonces, igualmente, intoxicación con metanol, con alcohol, salicilatos, igual me pueden dar acidosis metabólica. Todo esto me va a dar acidosis metabólica. O sea, ¿qué quiere decir acidosis metabólica? Disminución del ion bicarbonato, disminución del pH y disminución de la presión parcial del CO2. Alcalosis metabólica. Entonces, esta alcalosis metabólica se caracteriza por aumento del ion bicarbonato, un aumento del pH y como compensación un aumento de la presión parcial del CO2. Entonces, aquí existe una pérdida de hidrogeniones a nivel gastrointestinal, o sea, vómitos, aspiración y a nivel renal, acción de los diuréticos. O sea, personas que sufren de vómitos, que no dejan de vomitar, hay gran pérdida de hidrogeniones. Entonces, esto me va a producir una alcalosis metabólica. Si uso diuréticos y hay gran eliminación de hidrógeno, igual me va a producir una alcalosis metabólica. Los por eso están peligrosos los vómitos de gas. Sí. Sobre todo los vómitos es lo que me va a producir alcalosis. Las diarreas, acidosis. Entonces, como vemos aquí, me fijo primero en el pH. ¿Está aumentado o disminuido? Está en 7.6. Aumentado. Entonces hay una gap línea. Ahora, me fijo la PCO2. Está en 32. Levemente disminuida. Siempre está dilatado. Sí. Cuando hay un cólico abdominal y hay gran producción de bilis, ya, entonces vos comienzas a vomitar. O no un cólico abdominal. Por ejemplo, los borrachos. Gran cantidad de alcohol irrita la mucosa gástrica, va a irritar el intestino. Aparte de que los borrachos comen lo que sea, gran cantidad de grasas, y eso produce mayor cantidad de bilis. Entonces hay una tal alteración que llega un momento que vos comienzas a vomitar bilis. ¿Ya? Vas a ver que vomitan verde. Sí puede vomitar bilis. Ahora, ¿qué me fijo aquí? Me voy a fijar en el ion bicarbonato. Aquí está. Está de 39. Estaría aumentado o disminuido. Ion bicarbonato. 39. Aumentado. Entonces, estoy frente a una alcalosis metabólica.
metabólica, ion bicarbonato aumentado. Lo normal pongamos de 20 a 25, aquí está en 39. Entonces, ¿qué me está tratando de compensar esto? Ajá. Esto va a tratar de aumentar. ¿Ya? Entonces, esto lo puedo llamar una alcalosis metabólica. ¿Cuáles son las causas de la alcalosis metabólica? Vómitos, gástricos. Yo cuando aspiro una sonda nasogástrica, igual puedo provocar una alcalosis metabólica. Administración de dosis elevadas de bicarbonato, tratamientos prolongados con diuréticos, o sea que te gastan gran cantidad de potasio y de proteínas, administración elevada de citratos en la transfusión sanguínea. ¿Ya? O sea, cuando hay una transfusión masiva. ¿Qué más? Hiperhidrocortismo. ¿Cómo es? Hiperhidrocortismo. Hiperaldosteronismo primario, tratamiento con hormonas paratiroideas. Esto involucra el cortisol. A esto se refiere. ¿Qué más nos de deshidratación, vómitos, también las diarreas, fallas hepáticas, nefropatías y vasculitis? Entonces, estas son las causas de la alcalosis metabólica. Entonces, ¿cómo voy a leer la alcalosis metabólica? Aumento del ion bicarbonato, aumento del pH. Acidosis respiratoria. Entonces, ¿cómo voy a ver que hay una acidosis respiratoria? Aumento de la PCO2 por una hipoventilación alveolar con descenso del pH y un incremento de la concentración de bicarbonato en forma reactiva. Entonces aquí, ¿qué tengo que ver? La PCO2 está aumentada y va a haber un descenso del pH. Entonces, si yo estoy hablando de una PCO2 aumentada, el CO2 que yo estoy respirando está aumentado. Estoy hablando de una hipercapnia. Entonces, si me fijo aquí, miren, mi pH es 7.1. Estoy hablando de una acidemia. La PCO2 está de 76.7. ¿Está aumentada o está disminuyendo? Aumentada. ¿Qué es? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Si la PCO2 está aumentada, es acidosis. Muchos médicos confunden esto. Ven la PCO2 aumentada y hablan alcalosis. No, es acidosis respiratoria. Y el ion bicarbonato está aquí. Aquí está. 20. 28. Entonces, está dentro de lo normal, pero va a haber un momento que va a aumentar. Pero ¿qué me tengo que fijar aquí? El exceso de bases. Estaría dentro de lo normal. ¿Ya? Es menos 5. Pero está así en una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque mi PCO2 está en 76. Estas son las causas de acidosis respiratoria: alteración de la ventilación pulmonar, obstrucción de la vía respiratoria, apnea de sueño. Las personas que roncan mucho, que hacen apnea cuando duermen, hacen acidosis respiratorias. Enfermedades obstructivas crónicas, ¿cuáles tenemos? El asma, el EPOC, la bronquitis crónica, ellos también hacen acidosis respiratorias. Igualmente, alteraciones de la pared torácica, del músculo respiratorio, o sea, cualquier enfermedad de la pared torácica y enfermedad de los centros respiratorios. Acidosis, alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa aquí?
la PCO2 está disminuida. Cuando la PCO2 está disminuida, estoy hablando de una hipocapnia. O sea, por la respiración estoy eliminando menos dióxido de carbono. ¿Y esto en qué se va a traducir? Una hipocapnia a nivel de la sangre arterial, es decir, menor concentración de CO2. Por ejemplo, vean aquí, el pH está aumentado, 7,5, está aumentado. Y ahora aquí mi PCO2 está en 28, está disminuida. La concentración del CO2 está disminuida. Entonces, aquí estoy hablando de una hipocapnia. ¿Por qué? Porque hay menor concentración de CO2. ¿Ya? Ahora, si voy al bicarbonato, sí, está dentro normal. Los excesos de bases igual están normales, pero va a haber un momento que este ion bicarbonato va a comenzar a disminuir para tratar de compensar esta alcalosis respiratoria. Causa